Entonces, listo, Fernando, el auditorio es suyo, puede iniciar. Bueno, buenas tardes para todos, muchachos. Qué pena no los saludé. Bueno, el tema mío, pues lo denominé como parámetros de contratación, en los cuales podemos encontrar los temas que voy a tratar: trabajo, contrato de trabajo y elementos de un contrato. Bueno, empezamos con el trabajo. De acuerdo al artículo 5 de la definición de trabajo, dice que el trabajo es este artículo dice que es toda la actividad humana y libre, material intelectual que realiza un empleado a, un, a una persona natural o jurídica. ¿Sí? Este es una economía, como lo dice acá la presentación. Entonces, pues de acuerdo a lo que yo entendí, pues todas las actividades que nosotros hacemos a cualquier persona, persona natural o jurídica. ¿Sí? Acá en esta diapositiva, pues podemos observar las definiciones de cada una. En otra parte es el trabajo ocasional, que en esa sí pues tengo un poquito de dudas, de pronto ahorita el profe me ayuda a despejarlas. Dice que es un trabajo ocasional o accidental o transitorio, es de corta duración, no mayor a un mes, ¿sí? Pero pues entonces, pues de acuerdo a lo que yo analicé de ese artículo, pues podría ser una actividad que uno realice aparte de la laboral que tenga uno, que no ocurra al mes de trabajo, al mes calendario de esta actividad, ¿no? Dice, dice que, bueno, y continuamos con el contrato de trabajo. Un contrato de trabajo, de acuerdo a la definición, es un contrato que se firma entre una o dos partes, de dos partes, puede ser, hay una modalidad que es verbal o escrita, la cual pues determina las funciones a realizar. ¿Sí? Claro que en este tipo de contratos podemos encontrar verbal, escrita, contrato escrito, varias clases de tipos de contrato: contrato fijo, indefinido, contrato hora-labor, contrato temporal o accidental o transitorio. Esas como las principales clases de contratos, ¿sí? Aunque hay otras clases. ¿Cuáles son? Contratos de aprendizaje, contratos por prestación de servicios, teletrabajo, es como lo nuevo que hemos visto en el mercado laboral, y un contrato de emergencia, que pues me pareció raro. Dice que está reglamentado de acuerdo a la ley 1450, que salió este contrato a través de una secuencia, de una ola invernal, salió este tipo de contrato. ¿Sí? El artículo 22 nos dice que el contrato de trabajo es aquel que por el cual una persona natural se obliga a prestar servicios personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de una segunda mediante una remuneración, o sea, mediante un sueldo, un sueldo. Elementos de un contrato de trabajo. En estos elementos hay tres clases para que se pueda llamar un contrato de trabajo. Dice, primero, una actividad personal del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad solamente la debe elaborar la persona que está siendo contratada, no a través de un tercero, ¿sí? Quiere decir que si a mí me contratan para, un ejemplo, para cuidar una casa, no puedo dejar otra persona bajo ese mismo contrato, porque ya dejaría de ser un contrato de labor, un contrato de trabajo. El segundo parámetro, este parámetro nos habla de la subordinación y dependencia del trabajador. O sea, esto nos quiere decir de que el empleador nos puede exigir un cumplimiento de la labor, de tiempo, cantidad de trabajo, y nos puede exigir, sin afectar el contrato, nos puede poner una persona que nos supervise o que nos oriente sobre lo que tenemos que hacer. Y tercero, pues que tiene que existir un salario, una retribución por lo que estamos haciendo, ¿sí?
En este, pues encontré que, que las personas que trabajan en la modalidad de prestación de servicios es una gran falla que están cometiendo los empleadores porque para que sea un contrato de prestación de servicios solamente se le asigna la actividad, la actividad para que se realice y no tiene que, pues, no estás obligado a cumplir horarios ni horarios ni tiempo. Pero entonces, aquí en Colombia se ha visto que el contrato de prestación de servicios lo están tomando de la siguiente forma, en que ellos creen, algunos empleadores creen que porque es contrato de prestación de servicios, el empleador o la persona que siendo contratada bajo este modelo tiene que cumplir horarios y funciones determinadas, y no es así. No sé, muchachos, si tienen alguna duda, pregunta, profe. Bueno, eso último que su merced trató, sí, tiene mucha razón. El contrato de prestación de servicios, digamos que surgió inicialmente fue para aliviarle carga prestacional a los empleadores. Los aportes de pensión y salud van por cuenta del contratista, no del empleado, como sabemos que pues igual se maneja un porcentaje que es 4 y 8 para salud y 12 y 4 para pensión. Entonces, en este caso, con esta figura del contrato de prestación de servicios, el contratista, o en este caso, pues diría el empleado, no, pero no hablamos de empleado, sino entonces la persona vinculada con el contrato de prestación de servicios es quien asume esta carga laboral. Es esta carga prestacional, perdón, prestacional, no laboral. Esa carga prestacional. Pero bueno, entonces, partamos del origen. Es que igual sí era importante mencionar esta parte relacionada con el contrato de prestación de servicios. Pero entonces, Fernando, vamos al inicio de la presentación, que su merced hablaba de unas dudas que tenía al respecto. Entonces, devolvámonos y pues arrancamos desde el comienzo y ya su merced no su presentación, sino pues vamos despejando las dudas o las inquietudes que hayan surgido de su presentación. Entonces, bueno, ya tenemos el concepto que creo que lo habíamos nosotros ya visto en la sesión anterior. El artículo 6, profe. Listo, entonces, artículo 6. 6. El trabajo ocasional. Ya, espérame que es que su merced tiene compartido igual. Dejo de compartir, profe. No, tranquilo, espérame, ya sigue ahí compartiendo porque es la que estamos tratando. Entonces, está aquí mirando El el, que código. el código. Entonces nos dice artículo 6, trabajo ocasional, accidental o transitorio es, es el de corta duración y no mayor de un mes que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Bueno, en ese punto me confirman, ¿me están escuchando bien? Que es que tengo mi audio como retrasado o me escuchan, vamos a acorde. No, yo lo escucho bien, profe. Ok, entonces sí es la internet acá. Bueno, entonces, vamos a suponer, entonces, hablemos de un cargo determinado. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Entonces, indíquenme un cargo. De una empresa, no sé, de archivo, donde yo trabajo. Listo. Entonces, su merced, ¿qué funciones? O bueno, ya que hablamos de archivo, entonces, ¿qué funciones desarrolla su merced allá? Bueno, pues yo tengo en este momento un contrato por prestación de servicios. No tengo un contrato normal, sino prestación de servicios. Pues yo tengo una ya en mi contrato, yo tengo que cumplir cierta cantidad tengo 6 obligaciones o 6 funciones, no, 7, en este contrato quedaron 7 obligaciones. De acuerdo a eso, pues una de ellas es tener todos los egresos de las vigencias pasadas o actuales al día, ¿sí? ¿Y qué es lo que Sí, hago? Yo hago inventarios semanales de qué tengo y qué se ha prestado y qué está en proceso de foliación y digitalización.
y para, de acuerdo a a la tabla de transferencias, el archivo de vigencias pasadas esté listo para hacer las transferencias al archivo principal del municipio. Listo. Entonces, su merced tiene sus funciones allí asignadas, pero resulta, su merced hace inventario, bueno, maneja esa parte. Resulta que hay una documentación, bueno, no documentación porque estaría relacionada con lo que se está realizando, pero entonces vamos a suponer, se va a realizar una compra de una mercancía y necesitan que su merced les elabore un instructivo sobre qué documentos se pueden requerir para hacer esa compra. Está aparte de sus funciones. Entonces, ¿qué puede hacer? La empresa le puede a su merced hacer un trabajo, perdón, un contrato en esta modalidad ocasional en el cual lo vinculan para que desarrolle esas labores en un espacio, vamos a suponer, en un tiempo de 15 días. Entonces, adicional a las labores que su merced está desarrollando, las que mencionó, se genera un nuevo contrato en el cual se especifican las funciones que se va a desarrollar y, bueno, el tiempo que va a tardar y cuánto le van a pagar. Eso es adicional a lo que su merced tiene en su contrato de trabajo. Por eso hablan que es un de trabajo ocasional, no es recurrente, no es por un tiempo largo ni nada, sino que es un determinado periodo, pues igual como lo indica el código, que no puede exceder de un mes. Entonces, esa es la situación. Ahí me contratan como profesor para dar unas clases, instruir y todo el tema, pero suponiendo que la academia necesita desarrollar otro tipo de actividades, vamos a suponer un plan de evacuación y yo sé hacer esa partecita, entonces eso no está dentro de mis funciones, entonces me hacen otro contrato para que en un periodo no mayor a un mes desarrolle, elabore como tal esa actividad. Por eso se habla de Mm, que es ocasional. A las O sea, funciones que tengo, señor. ese contrato se ejecuta dentro del mismo, digamos, hablámoslo así, dentro de la misma empresa, pero con otras funciones distintas, para entenderlo mucho mejor, ¿cierto? Correcto, sí, señor. La misma empresa lo contrata para otras actividades. Listo, listo, mi Sí, entonces, profesora usted tiene sus dado. funciones, pero van aparte, las que le van a contratar. Igual eso le implica funciones nuevas y un sueldo diferente. Sí, No le van a pagar lo mismo por ese caso, que es algo distinto a sus funciones. sí, pues yo lo entendía de otra forma, porque inclusive lo expliqué que era un trabajo, pues aparte del que uno hacía a otra persona, pues sin afectar el que está haciendo a uno, ¿no? También se podría llamar ese trabajo ocasional o ya es otro tipo de contrato. Sí, también podría ser, aunque aplica más que todo en la empresa donde uno se encuentra, porque son funciones adicionales a las que, a las que se están desarrollando. Listo, listo, mi Sí, profe. porque ya en el otro, por ejemplo, si a su merced lo contrataran en otra empresa para desarrollar las mismas funciones que dijimos hace un momento, entonces ya sería un trabajo por obra o labor, un contrato por obra o labor. Entonces lo contratan en otra empresa para que haga esto puntualmente. Profe, en esta investigación que yo hice, dicen que el contrato hora labor pues no está en sí reglamentado en ningún lado, ¿no? No encontré sí nada, o sea, en lo que busqué no aparece un artículo donde lo reglamente, pero sí es un contrato existente, Sí, es un contrato existente, así como los contratos de tipo verbal. ¿sí? Es más Entonces, de a la esa hora índole, ¿cierto? exactamente, que hay siempre los contratos, igual, no está tan reglamentado porque es que el contrato por obra o labor, en cierta medida, o se maneja como un contratista o son para labores de campo. Entonces, por ejemplo, no, necesito que me hagan el favor y me recojan la papa que tengo aquí en este cultivo y les doy tanto. Entonces, es para el tema de esa obra o de esa labor. Entonces, necesito que me cultiven, me recojan, me cosechen esta partecita. Entonces, es más de índole verbal, es más como un tema más informal. Por eso, como no, como tal, no existe una reglamentación tan estricta como lo hay con el contrato escrito, con el contrato laboral o con el de prestación de servicio. Entonces, no sé, Fernando Sumerse, ¿qué más inquietudes No, no, de señor, pues pronto? tenía esa, pero pues
Ya no me la resolvió mi profe, muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Su merced tenía los tipos de contrato? No. Sí, pues no, pero Los pues elementos, su merced tiene los elementos del contrato. sí, los que, Es Daniel el que tiene las modalidades de contrato. Ok, entonces ya. aunque yo las Listo. mencioné, pero pues No, yo sé. Daniel ahorita entra a ahondar en ese tema, que supongo que está más preparado que un público para que nos hable al respecto. Entonces, para extraer en este punto, venga, porque a mí me está, bueno, es que me aparece una cosa en el computador. Entonces, para tener en cuenta, concepto de contrato, que hablamos que es un acuerdo de voluntades. Existen dos partes, una que es el empleado y otra que es el empleador. ¿Sí? Hablamos de un conjunto de actividades que se desarrollan de manera libre. Obviamente, bueno, ahí hay un punto donde hablamos del derecho al trabajo. Las personas son libres de ejercer la profesión que quieran, de desarrollar la labor que quieran. Nadie los obliga a trabajar en uno u otro lado, siempre y cuando la función que vayan a desarrollar sea considerada como lícita. Sí, que legalmente sean actividades lícitas. Usted puede elegir o puede trabajar en lo que usted eh, considere pertinente, no se le dé la gana, no, en lo que usted considere pertinente, que sus habilidades le permitan desarrollar, puede trabajar en cualquier tipo de función, no hay un código, no hay nada que lo obligue a usted a trabajar en una u otra actividad, siempre y cuando esta actividad que se desarrolle sea considerada como lícita, ¿listo? No ilícita, sino lícita. Listo, entonces teníamos bueno, trabajo, contrato de trabajo, pilas en ese caso, que es de los errores, lo que su merced decía Fernando hace un momento, los tres elementos para ser considerado un contrato laboral. Que entonces, que se hable, bueno, tiene que ser desarrollada la actividad personalmente, la persona que firma el contrato es la que tiene que desarrollar esta labor en un contrato laboral. Como tal, no hay subordinación. No hay subordinación. Uno cuando realiza una contratación, un contrato laboral, le asignan unas labores, unas funciones, unos horarios, unos jefes, una cuestión así, a quien usted tiene que rendirle cuentas. ¿Sí? Su jefe inmediato, su jefe, su línea de mando como tal, es la que le orienta. Y tercero, se habla de salario. Esos son los tres elementos y están, si a usted le hacen un contrato por prestación de servicios en cierta medida, hablo de lo que nos manda la norma. Si usted como tal lo vinculan y sin importar la modalidad de trabajo que tenga, y a usted desarrolla las labores usted en persona, tiene subordinación, o sea, como tal está subordinado a alguien y tiene que cumplir horarios, funciones y demás. Y además de eso, le hablan a usted de que su retribución va a ser un salario, usted tiene un contrato de trabajo. Así le nombren contrato de prestación de servicio, contrato por obra o labor. No, si hay esos tres elementos, se habla de un contrato de trabajo, un contrato laboral. Y entonces, pilas por ese lado, ya cuando ustedes estén ejerciendo sus labores como auxiliares contables y demás, muy vigilantes de eso, de la modalidad del contrato que se está haciendo. Si se están exigiendo esas tres cosas, aténganse a que el empleado puede ir al Ministerio de Trabajo e indicar, alegar que ustedes lo tienen contratado laboralmente y no en la otra figura de contrato que puede uno manifestar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque la persona nos puede interponer una demanda y se puede hacer indemnizar e incluso se puede hacer generar un contrato y nos tocaría vincularlo como tal a la empresa. Porque estamos ejerciendo, estamos tomando los factores para un contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, entonces, Fernando, ¿algo más que agregar al respecto? No, Ahí vamos señor. bien. No, no, señor, ahí voy. Ahí vamos bien, jefe, jefe, profe. Aquí pensando en mi jefe, es que tengo unas cosas que hacer. Sí. Un pequeño chicharroncito. Está bien. Pero bueno, Pero, ahí, yo me acordé. eso es lo que Me le pone acordé. sabor a la vida, ¿no? Sí, 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 no, pues es chicharroncito porque es hartísimo, pero se puede hacer. Igual hay que hacerlo. Sí. Listo, Daniel ya solucionó sus temas de audio. Listo, Profe, Fernando, muchas gracias. ¿dejo de compartir? Sí, por favor. Lista, lista. Bueno, aquí es.
Bueno, vamos a tomarnos de las manos. Daniel, ¿estás ahí? Sí, profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ah, sí, sirvió. Gracias por tomarnos de las manos. Entonces, la buena energía nos permitió traer a Daniel. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo me le va? Bien, profe, sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno. Su merced, ¿cómo preparó su presentación? ¿PowerPoint, cartelera, Epic, o qué forma? Bueno, profe, ya un momento ya presento. Listo, espérame. Muchachos, profe, Señor, una propuesta, ¿no? sí, señor. Medio indecente. ¿Qué opinan, pues, para que pues, para que todos tengamos lo de todos? ¿Qué opinan si, pues, pues, no sé si hoy o mañana subimos las presentaciones a no sé, a la plataforma o se las mandamos al profe para que él nos la suba? En caso que tengamos una consulta, pues podemos mirar y, mira, esta es la presentación de Fernando. Les digo esto y se acuerda uno como más fácil. Porque yo soy viejito y se me olvidan las cosas. Entonces, si la veo, de pronto me acuerdo. ¿Sí? ¿No qué opinan, no? O sea, como para que todos tengamos la información de todos, ¿no? ¿Sí me escucho? Sí, sí, señor. Sí, le escuchamos. Sí, nos escucha. ¿Qué opinan? No sé, es una propuesta, muchachos, ¿sí? Pues sí, para tener la información ahí en la plataforma para que todo sea accesible, podemos acceder a ella. Sí, ¿Sí? ¿Qué eso, opinan? me parece. Listo, perfecto. Entonces, yo les abro el espacio ahorita en un momento para que la suban y por medio de un anuncio les dejo ahí las presentaciones realizadas por ustedes. Ah, listo, profe, muchas gracias, muchachos. Ya no molesto más. Bueno, Fernando, su merced ya dejó porfa, deja de compartir para empezar, gracias. Listo, Daniel, puede su merced empezar a compartir su presentación. Señorita. Ok, profe, entonces, esto es pues el código sustantivo del trabajo, lo cual es el tema. Mi parte me correspondió las modalidades de trabajo. Entonces, en este caso, iniciaba con el artículo 37, que era la forma de modalidad del trabajo. Entonces, del contrato, perdón. Forma, puede ser escrita o verbal. Para su validez no requiere forma especial, salvo disposición expresa en contrario. En este caso, si alguna de las dos partes entre el empleador o el trabajador comunican alguna, se me fue la palabra, comunican algún problema, entonces es este el caso donde tiene que ser como tal escrita y dejarla en. De parte, esto no tiene nada más que ver. El artículo 38 se refiere al contrato verbal. Entonces, esto fue modificado por el artículo primero del decreto 617 de 1954. Y como tal, lo que el texto que dice del Código Sustantivo del Trabajo, porque hay distintos conceptos, se refiere cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos en los siguientes puntos. Primero, la índole del trabajo y el sitio donde hay que realizarse, donde hay de realizarse. En este caso, el cargo que va a ocupar dentro de la empresa y el trabajo que se va a realizar, y el lugar, obviamente, que cumpla las condiciones para el bienestar del empleado. Segundo, la cuantía y forma de remuneración, ya sea en unidad de tiempo
por obra ejecutada, por tarea u otra cualquiera de los periodos que regulen su pago. Entonces, este es, digamos, lo que hablamos hace 8 días del salario, la manera de pago. Eh, entonces, ya sea por unidad de tiempo, a cuánto tiempo, digamos, el contrato está estipulado y cada cuánto va a ser remunerado. Por obra también se puede, por día, por distintos lapsos se puede realizar el pago, la remuneración del trabajo. Y por tercero, el artículo, perdón, por tercera, por tercer punto del artículo 38 es la duración del contrato, ya sea por término indefinido, a término fijo o mientras dure la realización de una labor determinada. Entonces depende de lo que se haya firmado en el contrato. Es por esto que se puede llegar a un acuerdo con el trabajador. De parte me tocó la extensión o duración del, perdón, me vuelvo al artículo 39, que se refiere al contrato escrito. Entonces, este se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinando uno para cada uno de ellos. Entonces, especificar por cada punto eh, los, las especificaciones de parte y parte, tanto del empleador como del empleado, perdón. Entonces, las partes deben acordar, uno, identificación y domicilio de las partes, en este caso, ¿qué es? Saber dónde se va a trabajar, igualmente que en el contrato verbal, la parte, el lugar donde se va a trabajar y la índole, el cargo que se va a ocupar, lugar y fecha de celebración donde se firma el contrato, puede ser es muy distinto el lugar donde se firma el contrato, donde se celebra el contrato, perdón, lugar donde se haya contratado el trabajador, el lugar, perdón, y donde va a prestar sus servicios, naturaleza del trabajo, el cuantío de la remuneración, forma y periodos de pago en caso de que haya suministros de habitación, alimentación y obviamente la duración del contrato. Por siguiente, la extensión o duración del contrato. Entonces, el artículo 45 habla sobre la duración. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, a término fijo, mientras dure la realización de una obra, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. De este, pues, no tiene nada más que decir. Entonces ya especificamos como tal el contrato a término fijo y el contrato indefinido. El contrato a término fijo está celebrado por tiempo determinado. Debe constar siempre por escrito y su plazo no debe exceder de 2 años, pero es renovable indefinidamente. Entonces, al firmar un contrato, se puede celebrar por 2 años, no puede ser por más tiempo. En este caso, ya si se quiere renovar a esta persona para que siga trabajando con esta empresa, se puede renovar cuantas veces quiera la empresa. Por esto no hay ninguna excepción. Y ya el artículo 47 habla sobre el contrato a tiempo indefinido o duración indefinida. Los contratos cuya duración no hayan sido expresamente estipulados o no resulte de la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse, se presumen celebrados por términos sucesivos de 6 en 6 meses. Entonces, si es un contrato a tiempo indefinido, se entiende que son contratos renovables cada 6 meses. No puede ser más tiempo, obviamente. Entonces, respecto a la obra que esté realizando, sin importar, cada 6 meses se renueva el contrato. Y listo, profe. Bueno, entonces, ese orden de ideas. Le pregunto, si se elabora como tal un contrato, entonces estamos celebrando un contrato nosotros,
y no le ponen como tal la fecha de terminación del mismo, así sea un contrato a término fijo, eh, ese contrato, ¿cómo lo podríamos interpretar? ¿Sí sería a término fijo? Profe, en este caso sí se podría determinar como, perdón, como término fijo, ya que pues de alguna u otra manera dice que es mientras usted realice la obra y tanto la termine, se acaba como tal el contrato. Ok, o con ese lado, porque es que igual, en un contrato a término fijo, siempre tiene que estar estipulado el tiempo. Sí, si va a desarrollar una serie de actividades, una serie de funciones, tiene que tener fecha de inicio y fecha de final. Si no hay fecha de final, tengo que tener planteado que es para el desarrollo de X actividad y que posterior a la culminación de esa actividad, el contrato culminaría. ¿Por qué? Si no hago esa salvedad, si no manifiesto eso en el contrato, la persona, el empleado, puede hacer valer que eso no es un contrato a término fijo, sino que es un contrato a término indefinido. Entonces, sí es fundamental que se estipule el tiempo, o sea, fecha de inicio. Entonces, vamos a suponer 5 de febrero del 2021, fecha de finalización 30 de noviembre del 2021. Listo, hablamos que es un contrato a término fijo. O la otra que durante el desarrollo de las actividades tal, tal y tal, o bueno, una sola actividad como dependiendo de la circunstancia, entonces cuando se culmine la ejecución de esa, se dará por terminado el contrato. Porque es que si no, dejamos esa cuestión de manera ambigua, la dejamos abierta, entonces, ¿qué sucede? Vamos a estar generando, así diga el contrato, contrato a término fijo, con las condiciones que están planteadas, tendría características de un contrato a término indefinido. ¿Listo? Entonces, para que tengan ustedes especial cuidado cuando miren el tema de contratos, cuando estén generando el tema de contratos, miren que son detallitos. Podríamos decir que son pendejaditas varias, como lo vemos nosotros, pero al momento de llevarlo como tal a la realidad, esa cuestión puede afectar muchísimo a nuestra empresa. Sí, entonces tenemos que tener muchísima precaución cuando se esté vinculando, cuando se esté revisando esta serie de cosas, mirar las características del contrato. Porque así como veíamos hace un momento, que si yo hago un contrato de prestación de servicios, pero le estoy pidiendo al empleado perdón, le estoy pidiendo al contratante allí que ejecute la labor personalmente él, que cumpla un horario, que le rinda cuentas a unos supervisores, si fuera eso le hablo de salario, así tenga un contrato de prestación de servicios, tiene características y la aplicación de la norma es un contrato laboral y se puede como tal llevar a ministerio y el empleado puede soportar esa parte y hacen que se le cambie, que se le genere como tal un contrato de orden laboral. Recordemos lo que les decía hace un momento, los contratos de prestación de servicios surgieron para brindarle un alivio a los empleadores. ¿Un alivio en qué sentido? En la carga prestacional. Entonces, en lo que son los aportes a salud, pensión, cajas de compensación familiar y ARL. Toda esa parte, igual más adelante vamos a ver todo lo que son el tema de parafiscales. Entonces, con los contratos de prestación de servicios se alivió toda esa carga. Ya la asumió. Entonces ya no se habla de empleador y empleado, sino contratista y contratante en este caso, que sería la empresa, el comprador, que sería la empresa a la que prestamos nuestros servicios, y nosotros seríamos un proveedor. Que entonces esa es la finalidad, esa es la razón de ser, la razón por la cual surgieron ese tipo de contratos, para aliviar esa carga prestacional. Igual, como les digo, todo lo que son parafiscales, cargas, aportes y toda esa serie de cosas, esos porcentajes los vamos a ver un poco más adelante cuando ya empecemos a hacer el tema de liquidación. Pero ahorita entonces estamos documentándonos y teniendo como tal en cuenta premisas importantes. Entonces, Daniel nos hablaba con relación, bueno, hablamos de contratos a término fijo, que tienen como tal que tener estipulado, tiene que estar establecido bien sea fecha o
la duración del mismo contrato. ¿Hasta cuándo va a estar establecido? Cuando se cumpla qué condición o qué situación. Como cuando ustedes escuchan publicidad que lleve el carro, voy a decir una marca, que lleve el Kia X característica y se le brinda garantía de 12.000 kilómetros o un año, lo que pase primero. Entonces, hablamos en ese caso que se deja abierto cualquiera de las dos modalidades, pero se hablaría que ese, a pesar de que no es un contrato laboral, ¿no? Pero como tal, hablamos de un acuerdo de voluntades en un tiempo establecido. Los contratos laborales se manejan de la misma forma. Tienen que estar establecidos tiempo o cuando se desarrolle una labor, pero tiene que estar especificada. ¿Para qué? Para que no se puedan presentar malos entendidos, malas interpretaciones y que el empleado considere que va a ser un contrato a término indefinido por las características que allí tenemos. Daniel también nos hablaba acerca de los contratos de tipo verbal. Entonces, en los verbales, pues hablamos con su nombre, lo indica, son básicamente acuerdos de voluntades, pero no hay un soporte que soporte, bueno, no hay un soporte de este acuerdo, de esta negociación. Se utilizan este tipo de contratos verbales, por ejemplo, para contratos por obra o labor, o contratos por destajo. Sí, destajo por obra o labor, que entonces acordamos nosotros desarrollar una actividad, pero ya sabe que cuando termine de hacer eso, yo le voy a pagar a usted X cantidad de dinero, lo que nosotros acordemos iniciando, y usted culmina su labor, el tiempo que pague, yo le doy su dinero y el contrato automáticamente se da por terminado. Entonces vemos que para esa serie de casos, ya cuando hablamos de un tipo de contratos o un tipo de funciones de mayor rango, de mayor alcance, de mayor responsabilidad, entonces en esos casos es recomendable, o no, es recomendable, no, es indispensable que elaboren un contrato como tal de manera escrita, porque es que van a tener muchas condiciones, van a haber muchas cláusulas, las cuales van a tenerse que cumplir. Igual, ¿cómo hacemos valer tantas cosas, tantas situaciones con un documento escrito? Es lo más práctico. Si voy a realizar un contrato para una persona que me saque la basura una semana completa, pues no tiene sentido como tal desgastarnos elaborando un contrato con un clausulado, una serie de parámetros. Nos demoramos más haciendo el contrato que lo que va a durar la persona haciendo la labor. Entonces, en ese orden de ideas, ahí en esos casos implementamos o recurrimos al contrato verbal. Pero ya cuando hay una serie de actividades más específicas que demandan una mayor responsabilidad, que tienen un mayor alcance, una mayor envergadura, entonces vemos en ese caso que sí planteamos y sí pasamos a los contratos de tipo escrito. Porque es que igual ya en ese caso hay una serie de condiciones y si llegan a haber una serie de cambios, modificaciones o cualquier situación, tanto el empleado como el empleador tienen un soporte para hacer valer sus derechos o para hacer cumplir lo que se acordó. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la idea y esa es la finalidad. Entonces, no tenemos nosotros muchos tipos de contratos, pero sí tenemos que conocer las características de los mismos para poderlos identificar, para poderlos clasificar y saber el alcance de cada uno de los mismos. Hasta este punto, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones? ¿Dudas, preguntas? No hay dudas, profe. Excelente, bueno, entonces, eso más adelantico lo vamos a ver en un cuisecito, una evaluacioncita, ahí es donde vemos qué tan claros quedaron los contratos y los conceptos vistos. Bueno, entonces ya pasamos nosotros por el concepto de trabajo, lo que es un contrato de trabajo, los elementos del contrato de trabajo, que lo presentó Fernando. Tenemos las modalidades de contrato y la extensión de los contratos, que fue lo que acabo de presentar Daniel. Entonces, vamos con salario, salarios en especie
pagos que no constituyen salario y salario mínimo, que eso es lo que tiene asignado Wilmer Daniel, ¿cierto? Bueno, supongo que sí. Entonces, Sí, señor. Daniel, ok, Daniel Somerset, ¿me puedes hacer un favor? Deja de compartir pantalla para que Wilmer Daniel pueda empezar a compartir la de él. Muchas gracias. Listo, cuando su merced se puede iniciar. Bueno, buenas tardes, muchachos. ¿Sí ven ahí la pantalla bien? Sí, sí, señor. Bueno, a mí me correspondieron salarios y el artículo 127 ¿del qué? ¿Cómo es que se llama, profe? Código El sustantivo del Código trabajo. Sustantivo del Trabajo, sí, señor, sí, señor. El primer artículo era el 127, el cual pues comienza hablando de los salarios, ¿sí? Entonces ahí nos dice que constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que se recibe, todo lo que recibe el trabajo en dinero o en especie, como contraprestaciones directas del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor de trabajo suplementarios o de las horas extras. Valor de trabajo en días de descanso obligatorios, porcentajes sobre ventas y comisiones. Entonces, pues ahí nos dice todos los elementos que integran el salario, es el artículo 127. Después seguía el artículo 128, que son los que no constituyen al salario. Son las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajo del empleador como primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participaciones de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transportes, elementos de trabajo y otros semejantes. Entonces, pues este artículo nos dice es que es el auxilio de transporte, el, lo que le dan a los trabajadores para que se puedan, o sea, puedan trabajar según el cargo que desempeñen. Sigue el artículo 129, que es salario en especie, remuneración en especie, que constituye toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestaciones directas del servicio, tales como alimentación, habitación y vestuario, que el empleador suministra al trabajo o a su familia, salvo de las estipulaciones previstas en el artículo 15 de esta ley. Por ahí leí otra cosa del salario en especie, que es que o sea, lo que le dan constituye al 50% del salario, o sea, el salario normal, lo que es el salario. Y si él cobra salario, digamos, de salario de dinero, entonces solo está, eh, o sea, él solo le sirve el 30%, él solo puede pelear por el 30% del salario normal. Sigue el artículo 145, que nos explica el salario mínimo.
es aquel que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. Pues yo averigué aparte que en cuánto está el salario mínimo ahorita en Colombia y, y está en 908.526 pesos. Y ya no sería más, profe. Esos eran los que me tocaban a mí. Bueno, en este, listo, Wilmer, muchas gracias. Entonces, en este orden de ideas, aquí arrancamos. Entonces, su merced tenía los 127, 28, 29 y 145. Listo, entonces vengamos a compartir porque aquí hay un aspecto que tenemos que tener presente y hay una situación. Entonces, si su merced, por favor, deje compartir pantalla, por favor, y comparto yo para mostrar. Vamos a trabajar con base en el código de comercio, el código sustantivo del trabajo. Entonces, los que lo tienen descargado, los que lo tienen ahí a la mano, entonces vamos a mirar, por favor, vamos a ubicarnos artículo 127. 127 y ya voy a compartir. Esta internet está lenta y se está cayendo regularmente. Entonces, bueno, mientras puedo compartir, entonces, o si alguno de ustedes tiene el código ahí, el sustantivo del trabajo, por favor que me ayudara a compartir mientras ya vuelvo y me conecto porque perdí red aquí. Entonces, ¿alguno de ustedes por casualidad tiene el código sustantivo ahí abierto que pudiese, por favor, compartir pantalla? Profe, es que yo intento leerlo y no me deja leerlo. O sea, lo abro, el código sustantivo del trabajo, y no me deja leerlo, sino lo saca cada ratico, lo saca. Profe, yo lo tengo aquí abierto, disponible. Listo, por favor, ¿podría sumarse compartirlo? Ah, Muchas ok, ya. gracias. Listo. Artículo 127. Ese está en la página 47. Bueno, entonces, mirando el artículo 127, entonces nos habla de los elementos integrantes del salario. Entonces, constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación directa de su servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales o con las... Aquí empezamos a mirar que el tema de palabras entra a jugar un papel determinante. Entonces, por ejemplo, si hablamos de sobresueldos, bonificaciones, comisiones que sean habituales, valor del trabajo suplementario de horas extra, valor del trabajo en días de descanso, que son los compensatorios, bueno, los días festivos, porcentajes sobre ventas y comisiones que estén estipuladas, que estén establecidas por contrato o que sean recurrentes, que sean habituales, se entra a considerar como salario. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Hay casos en los que hay empleadores que son muy buenas personas, son muy buena gente, todo chéveres y demás,
y resulta que dan habitualmente ciertas comisiones, ciertas bonificaciones a sus empleados. Pero resulta que en ocasiones no se da. Vamos a suponer que la empresa venía muy bien, muy bien, muy bien, lleva unos 8 meses, 6 meses mensualmente brindando esa serie de bonificaciones, pero resulta que hay un punto en el que ya no la dio. Los empleados pueden alegar o como tal pueden indicar, pueden pedir esa partecita, pueden pedir que le dé esa bonificación. Venga, pero si no está en el salario ni nada, no, porque es que son habituales, entonces entran a ser parte del salario. Entonces hay que ser muy precavidos cuando se den, en ese caso, bonificaciones, es mejor dar una buena bonificación en un punto y no dar en los siguientes, porque igual si se da constantemente, se vuelve habitual y entra a considerarse o entra a formar parte como si fuera un salario. Se vuelve elemento integral del salario. ¿Listo? Entonces, para que cuando estén generando esa serie de labores, que no, que vamos a dar bonificación y el otro mes también y el siguiente también, pilas que se les puede. Al ser habitual, se puede volver o se va a considerar, se va a tomar como elemento integrante del salario. ¿Listo? Entonces, primer punto. Segundo, pagos que no constituyen salarios. Entonces ya entramos a hablar, no constituyen salario las sumas que ocasionalmente, si bien como en el anterior artículo hablamos de habitualmente, en este hablamos de ocasionalmente y por mera liberalidad. O sea, hablamos que por la santa voluntad del empleador da una bonificación, da una gratificación por una labor, pero es ocasional. Ojo, en este tema de derecho, sea la rama que sea, una palabra puede cambiar totalmente el contexto. Mientras un elemento considerado como parte del salario es habitual, este que no constituye salario es ocasional y por voluntad del empleador. Entonces, hablamos lo que son primas. De ahí hablamos que hay primas o pago de primas. Una que es la prima legal. Estamos hablando de tema laboral, ¿no? No se van a imaginar, ay, es que la prima legal, entonces es la hija de mis tíos y la que no es legal, entonces ya, no, 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 no. Nada de eso no tiene nada que ver por ese lado. Hablamos de prima legal, lo que está estipulado por ley, que son las que se pagan. En contratos laborales hablamos que son las que se pagan en junio y diciembre, que sabemos que son estipuladas, que son habituales y que se tienen que pagar. Pero si adicionalmente a la prima legal que brinda el empleador, él quiere dar una prima extra legal, desde que sea ocasional, no entra a constituir como tal el tema de salario. Toca tener muy claro esa serie de conceptos de qué constituye salario y qué no constituye salario. ¿Por qué? Porque es que igual para liquidar algunos aspectos, algunos parafiscales o algunas obligaciones, se tiene como base el salario que se recibe en un determinado periodo. Puede que en ocasiones usted, en donde uno se da cuenta la mayoría de las veces cuando se tiene en cuenta uno un elemento, cuando vamos a la EPS y tenemos que pagar, si se paga cuota moderadora o se paga un bono o algo por el estilo, resulta que hay periodos en los que uno paga más y periodos en los que uno paga menos. Entra a jugar un papel determinante el tema de los elementos que son constituidos como salario. Entonces, resulta que yo trabajé los 4 domingos, trabajé 15 horas extra, eso que es considerado como salario, entonces, ¿qué va a hacer? Se convierte, sí, es más plática para mí, es un ingreso para mí, pero a su vez se constituye en una base, porque se tiene en cuenta como salario, se constituye en una base para la liquidación de mis aportes a salud, mis aportes a pensión, mis aportes a parafiscales, entran a tener ahí relevancia. Entonces, volvemos al tema, que son aquellas sumas ocasionales y por mera liberalidad del empleador se le entrega al trabajador. Entonces ahí nos habla bonificaciones, gratificaciones, participación de utilidades, excedente de las empresas, de economía solidaria y lo que reciben dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Gastos de representación, cuando tenemos que ir a otra ciudad, desplazarnos a otro lugar en una labor de la empresa.
que entonces va a haber un congreso, vamos a suponer, hay un congreso en Melgar, entonces nos dan los transportes, nos dan dinero para hospedaje, alimentación, eso no constituye salario. ¿Por qué? Porque es ocasional, no está dentro de nuestras funciones y no es para nosotros. Ese pago es para que nosotros podamos ir a desarrollar una serie de funciones. Entonces, no, suponiendo el caso que nos planteaba Fernando hace un momento, que decía, no, es que yo organizo archivo, organizo una serie de cosas y resulta que le toca ir hasta Neiva a organizar un archivo, unos documentos que tiene la empresa allá. Está relacionado con sus funciones, entonces no sería necesario abrir un contrato transitorio u ocasional porque está dentro de sus funciones, pero entonces a su merced le van a dar el dinero para que pague sus tiquetes, sus pasajes de autobús. Así, adicionalmente a eso le van a dar el dinero para su hospedaje y para su alimentación. Esos conceptos, ese dinero que usted recibe no es considerado como salario. ¿Por qué? Porque es que no es para usted. Bueno, sí se lo dan a usted, pero no es para que usted lo disfrute, sino que usted va a ir a representar a la empresa en donde está trabajando y ese dinero es para un beneficio de la empresa, ya que usted va a desarrollar alguna actividad de la misma. Es esos dos conceptos, ¿qué constituye salario y qué no constituye salario? Los tenemos que nosotros tener muy, muy en cuenta, los tenemos que tener muy, muy presente, porque esa es nuestra base para poder liquidar los aportes y demás obligaciones que tiene el empleado y que tiene el empleador. ¿Listo? Entonces, adicionalmente a eso, bueno, excedentes de las empresas de economía, para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Los EPP, los elementos de protección personal, esos como tal no son considerados como salario porque igual si usted desarrolla una labor y necesita usar guantes, eso no es como salario porque es que igual no es para su disfrute, no es para su beneficio, sino para que usted pueda desarrollar eh, de manera adecuada sus funciones para lo que está eh, contratado. Nos habla ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador. Cuando las partes hayan dispuesto, bueno, que estos no constituyen la parte de salario, como, bueno, lo que mencioné hace un momento, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de Navidad. Eso ya como tal es extralegal y no constituye como tal el tema de salario. Entonces no está estipulado, no está establecido. Entonces, por ejemplo, el auxilio de transporte. El auxilio de transporte no debe considerarse como salario. Pregunto, ¿por qué no debe considerarse el auxilio de transporte como salario? ¿Qué dirían ustedes? Profe, de acuerdo a lo que su merced dice, el auxilio de transporte es, como su nombre lo dice, es un auxilio que el empleador le brinda al empleado para su desplazamiento de su casa al trabajo, y pues no se puede constituir como salario porque es un auxilio, es una ayuda aparte del sueldo para que el empleado se desplace del trabajo de la casa al trabajo en su jornada. Correcto, sí, señor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese auxilio de transporte se lo brindan ¿para qué? Para que el empleado pueda desplazarse de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y es que el empleado, ¿a qué va a la empresa? A cumplir con unas funciones y a cumplir con una labor determinada por el empleador. Exactamente. Entonces, él se desplaza de su casa al trabajo para cumplir con las funciones, con las obligaciones que tiene con el empleador. A uno no le dan auxilio de transporte para irse de paseo, a menos de que pues obviamente vaya uno en representación de la empresa. Pero, ay, no, es que este fin de semana tengo como ganas de ir a Tierra Caliente, entonces voy a ir a Tunja. Y entonces, no, listo, tome, coja el auxilio de transporte y váyase de paseo. No, para eso no. Por eso, el auxilio de transporte no entra a constituirse como
parte del salario. ¿Por qué por qué soy tan enfático en esa parte? Porque en muchas ocasiones las empresas dicen, no, pero venga, es que a usted le estamos pagando más de 1.000.000 de pesos, se está ganando más del mínimo. Entonces ahí es donde uno dice, qué pena, señor empleador. Es que lo que pasa es que el mínimo, ahorita Wilmer Daniel nos decía, ¿en cuánto es que está el mínimo, Wilmer? Su merced nos decía ahorita. Wilmer, ¿en cuánto está el mínimo? En 980, ya le digo, profe. Ahí lo tiene la presentación. 908.526. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces que le Listo, digan, sí. no, es que aquí en esta empresa le paga más de 1.000.000, pero si el salario mínimo está en 908.000 y el auxilio de transporte son un poco más de 120.000 pesos, ahí está el millón. Pero esos 120.000 no me los pueden tomar como parte del salario, porque es un auxilio para que yo pueda venir a desarrollar las funciones por las cuales me están contratando. Obviamente que nosotros también veíamos en la sesión pasada, hay una condición para que yo pague auxilio de transporte, para que yo le brinde auxilio de transporte a un empleado. Daniel, ¿cuál es esa condición para que yo le pague auxilio de transporte a un empleado? Que yo no me encuentre quizás en el mismo municipio donde se encuentra la empresa. O sea, que tenga que transportarme cierta distancia desde mi lugar de residencia hasta el lugar de trabajo. Bueno, ese es un aspecto, muy bien, sí, no era el que pensé que me iba a decir, pero es válido, sí, ese también, tiene que haber una cierta distancia que yo esté a más de 1 kilómetro del sitio donde yo trabajo, un aspecto, pero hay otro que es relacionado con la parte monetaria. No a todos los empleados yo les puedo dar auxilio de transporte. Monetariamente hablando, ¿a cuáles sí les tendría que dar y a cuáles no? Profe, de acuerdo a lo que yo averigüé, los que tienen derecho a auxilio de trabajo son los que ganen menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Y de ahí para allá ya no se les paga auxilio, porque pues supone Correcto. que ya son sueldos grandes. Exactamente. Si hablamos basándonos en lo que Wilmer nos decía hace un momento, que el salario mínimo está alrededor un poco más de 908.000 pesos, entonces las personas que ganen hasta, otra palabra que tenemos que tener en cuenta, entonces ya van tres, ¿no? Habitualmente, ocasionalmente, y cuando hablamos de una serie de salarios y demás, empleados que ganen hasta 2 salarios mínimos. Entonces, si hablamos que son unas cifras de alrededor de 908.500, entonces decimos que tiene que ser una persona que gane hasta ese 908.500 por 2, ¿cuánto sería? 1.800.000, 1.816.017.000. Exactamente. Personas que ganen hasta 1.817.000 pesos. O sea, si usted gana 1.817.000 pesos, hasta ese punto es donde su empleador le daría auxilio de transporte. Pero si usted gana 1.817.001 pesos, ya no tendría derecho a recibir su auxilio de transporte. Por eso el término hasta. Porque, ay, venga, profe, pero si es solo un peso. ¿Qué es un peso? Nada. Pero contablemente y financieramente hablando, nosotros vemos en este caso que usted a un empleado que gane hasta 1.817.000 pesos les da auxilio de transporte. Los que ganen más de esa cifra, sin importar si es un centavo, un peso o de ahí para arriba, no tienen acceso al auxilio de transporte. No porque usted sea una mala gente, sea un mal empleador y no, es que esos de la parte contable son muy porquerías, son muy mala gente. No, es que existe una normativa que dice que auxilio de transporte usted está obligado como empleador a pagarlo con las personas que ganen hasta 2 salarios mínimos. Son puntos que tienen que tener. Entonces, habitualmente, ocasionalmente y el término hasta, entonces ahí es donde entra a aplicar. Lo mismo, si dijéramos personas que ganen menos
de 2 salarios mínimos, hablaríamos que irían hasta las personas que ganen 1.816.999 pesos. Si el término nos dijera que ganen menos de 2 salarios mínimos, empezamos a mirar. Tenemos que ser muy tajantes, muy estrictos con esas condiciones. Si la norma dice hasta, es hasta. No más, no menos, no. Hasta. ¿Qué me parece? No, a usted no le parece. Por eso arrancamos en este punto con este tema de normas. Y nos estamos tomando el tiempo de hablarlas. Entiendo que en ocasiones es un tema ladrilludo de escuchar al profesor, hable y hable, qué mamera, pero es importantísimo antes de hacer los ejercicios, antes de conocer las tablas, tener esta parte legal. Y siempre, antes de cuando usted esté ya trabajando, ejerciendo, si ya lo está haciendo, cuando esté mirando este tema legal, por favor, siempre básese en la norma. No hay suposiciones. Es que me pareció, es que yo, no, ahí sí soy muy enfático, hago mucho hincapié en eso, pero muchachos, cuando ustedes estén desarrollando labores de orden contable, donde manejen ustedes plata, bien sea de impuestos, de sueldos, de toda esa serie de cosas, la norma al pie de la letra, por favor, porque eso les va a evitar a ustedes muchos dolores de cabeza. ¿Sí? Si ustedes llegan a un punto en el que si ustedes llegan a un punto en el que tienen que tomar una decisión y ustedes se basan en la norma, ustedes tienen cómo defenderse. No, pero es que lo que pasa es que el contable no me pagó tal cosa. Vea, según el artículo tal del Código de Sustantivo de Trabajo, indica lo siguiente, que se debe ejercer esto, bajo estos parámetros y usted está cubierto, porque está basado en la norma. En este punto no hay suposiciones, no es que a mí me parezca, es que me pareció más chévere, es que yo creí. No, vamos al pie de la norma. Vamos con el Código Sustantivo del Trabajo para todo. Antes de tomar decisión, antes de liquidar, nos basamos en Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Para que usted, porque mire que hay elementos como los que estamos viendo en este momento, los integrantes del salario. Daniel, por favor, baje un poquito para poder ver el artículo 128. Los pagos que no constituyen salario. ¿Es tan amable? Señor. Daniel, porfa, que es el que está compartiendo pantalla ahorita. Por favor, artículo 128, que lo podamos ver. Profe, es don Fernando el que está compartiendo el archivo. Listo. Fernando, por favor, que se vea más el artículo 128, por favor. Listo. Entonces, ahí nos pasamos. Lo que yo he dicho como tal, lo que me le he pasado reiterando es, no constituyen salario las sumas ocasionales por mera liberalidad, recibe el trabajador del empleador, primas, bonificaciones, toda esa serie de aspectos, ni tampoco los elementos, los dineros que se reciban para poder desempeñar su función, para ir en representación de la empresa, beneficios, auxilios o demás que sean estipulados o que estén establecidos para el desarrollo de las funciones del empleado. Entonces, auxilio de transporte no se constituye como salario, no se tiene en cuenta como salario. Viáticos, lo del tema de transportes, toda esa serie de cosas no se constituyen como salario. Entonces, para que los tengamos muy, muy presentes. Si su jefe, si usted como empleador empieza a brindar una serie de beneficios que son habituales, eso en cierta medida está usted adquiriendo un compromiso con sus empleados y el día que no brinde ese beneficio le pueden hacer el reclamo de que pues igual eso hace parte del salario ya que es recurrente, ya que es habitual. ¿Listo? Y entonces eso hablamos con relación al artículo, bueno,
Los que no constituyen salario, bueno, el concepto de salario, lo que no constituye un salario, que es según el artículo 128. Y, Fernando, por favor, artículo 129, los salarios en especie. Listo, entonces nos dice el artículo 129 que el salario en especie es toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio. Por ejemplo, alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Entonces, hablábamos que en cierta medida, cuando usted va en representación de su empresa y le dan como tal los transportes y demás, pero usted va a desempeñar funciones de funciones como tal de la empresa, entonces se constituye como tal, no constituye salario, pero como tal, si a usted le brindan vivienda, alimentación, no para cumplir sus funciones, sino como un beneficio para usted directamente, entonces ahí es donde empezamos a hablar acerca de el salario en especie, no en dinero, sino en especie. Entonces, no sé si ustedes les hayan hecho alguna vez el chiste de que el pago en especie, bueno, toda esa serie de cosas, entonces hablamos esto en especie, es aquel que no constituye como tal, no es dinero en efectivo, pero como tal, sí es para su beneficio, sí es para su disfrute, sí es para su disfrute. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, cuénteme. Profe, digamos en este caso, con respecto al subsidio de transporte y todo eso, cuando hablan de un salario integral, dentro de este va el salario mínimo, supongo, y que otros subsidios o en este caso ayudas van dentro de un salario integral. Bueno, los salarios integrales como tal no aplican en el caso de, ¿en el caso de qué? En el caso de los salarios, del salario mínimo. No aplica. Ese tema de salario integral, hablamos que son para los salarios de, no tengo la cifra exacta de cuántos salarios mínimos, pero cifras que superen los 10 millones de pesos. Porque en este punto donde se habla del salario integral, el empleado, la persona, el beneficiario del contrato integral, asume toda la carga prestacional a la que está obligado. ¿Por qué? Digamos que más que la parte monetaria, es más como el empleador quitarse un poco la responsabilidad de estar generando los pagos de cesantías, pensión, salud, toda esa serie de aspectos, es como hacer la salvedad de esa obligación, no de pagarlos, sino de hacer el trámite de generar, de efectuar los pagos. Entonces, ¿qué sucede? Se le dice a la persona, entonces yo lo contrato, entonces Daniel Sánchez, vamos a hacer lo siguiente, yo se lo voy a contratar para que desarrolle estas labores, toda esta cuestión, pero le vamos a hacer un salario integral. Yo le pago a usted 12 millones de pesos, pero usted se encarga de pagar toda su carga prestacional, salud, pensión para fiscales, ARL, toda esa serie de cosas, pero dentro de los 12 millones que yo le estoy dando a su merced, ahí está incluido su salario y lo correspondiente a los aportes a esas entidades. Entonces, como tal, en un salario mínimo yo no puedo hacer un pago, un contrato con un salario integral porque pues igual la persona con un salario mínimo no tendría la capacidad para pagar todas las obligaciones que tiene el empleado, sí, para pagar el 12% de salud, el 16% de pensión, más los diferentes porcentajes correspondientes a los parafiscales. Entonces, sí, si a su merced le dicen, le voy a hacer le voy a hacer un contrato en el cual usted tenga un sueldo integral por un mínimo, no, porque igual le estarían, ahí sí, decimos coloquialmente, le estarían dando en la cabeza, ya que tiene que ser una contraprestación bastante alta
para que usted tenga la capacidad financiera de hacer esos pagos. No sé si le haya dejado claro o lo confundí más. No, profe, quedó claro. Listo, perfecto, Daniel. Entonces, igual, cualquier duda que surja, por favor, no den en preguntar. Listo, entonces hablábamos del tema del salario en especie, que es cuando entonces me dan vivienda, me dan alimentación, no para cumplir mis funciones, sino para mi familia, para mí o para mi núcleo familiar. Listo, en este punto, entonces, según aquí nuestro código sustantivo del trabajo, entonces nos habla que ya sabemos lo que es el salario en especie. Aportes o como tal remuneración que brinda el empleador al trabajador como contraprestación de sus servicios, incluyendo alimentación, habitación o vestuario. Pero hay dos condiciones, que son los numerales 2 y 3 de lo que estamos compartiendo en este momento. Entonces nos dice, la número 2, el salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real, se estimará pericialmente, sin que pueda llegar a constituir y conformar más del 50% de la totalidad de su salario. Quiere decir que si usted se gana el contrato como tal, está estipulado que usted se va a ganar 1.000.000 de pesos, en ese caso no puede exceder como tal. El pago en especie no puede exceder más de 500.000 pesos o más del 50%. Ahí lo dice el numeral 2 del artículo 129, que sí, usted puede recibir pagos en especie, sí, igual. Bueno, un aspecto también aquí a tener en cuenta, que esto como es consensuado, es un acuerdo de voluntades, entonces en ese orden de ideas se estipula, se establecen las condiciones, pero así usted esté de acuerdo, en su contrato no puede tener fijado o establecido que el pago en especie para sus servicios, en contraprestación de sus servicios, exceda el 50%. ¿Listo? Si a usted le van a hacer, no, le voy a pagar 1.000.000, pero entonces yo le voy a dar vivienda, le voy a dar alimentación, eso suma 600.000, entonces tengo que pagarle 400.000. No. ¿Por qué? Porque la norma dice que no puede exceder el 50% de su salario. Ahora, viene la siguiente, que es complementando la pregunta que me hacía Daniel hace un momento con relación al salario integral. El numeral 3 me dice, no obstante, cuando un trabajador devengue el salario mínimo legal o lo que esté estipulado como salario mínimo legal, no nos habla de una cifra. No nos dice entonces el trabajador que gane más de 908.500, no, nos habla que todo trabajador que devengue su salario, un salario mínimo, entonces el pago en especie, el salario en especie, no puede ser más del 30%. ¿Listo? Entonces, el 30% de 908.500, ¿cuánto sería? 294, ya estaba haciendo la cuenta. Entonces, ya ahí su merced tiene la. Entonces, si hablamos de un salario mínimo basado en 908.500, ¿saben por qué no se tiene en cuenta el auxilio de transporte? Por el 30%. Entonces, hablamos que son 272.550. Eso, si usted gana el mínimo y a usted le van a realizar o le van a efectuar como tal un pago en especie, entonces eso es lo máximo que su empleador le puede estipular como salario en especie. Entonces, de un salario mínimo, entonces 272.550. $272.000. Quiere decir que con un salario mínimo y un pago en especie como tal, entonces a usted le tiene que pagar mínimo, o sea, lo mínimo que le puede entregar el empleador en dinero en efectivo son 636.295 pesos, haciendo salvedad del 30% que va en especie. ¿Listo? Entonces, como les decía hace un momento,
No es que se lo invente uno, no es que, ay, pobrecito, venga, sí, deme un poquito más, no. La norma y la ley dice que si me gano el mínimo en especie, el pago en especie no puede exceder el 30% del salario mínimo, sin auxilio de transporte. Ojo, sin auxilio de transporte, porque es que hay algunos casos en los que el empleador mmm, quiere, ahí voy a utilizar término coloquial, quiere dárselas de avispado, quiere como tal dárselas de vivo y le dice, no, es que a usted le pago 1,5 millones, entonces de eso, entonces ya ahí son 100.000 pesos que está sumando. Entonces, no, como ya excede el mínimo, entonces le puedo pagar hasta el 50%, pero resulta que usted en la realidad está ganando el salario mínimo, no le pueden pagar más del 30% de salario en especie. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy clarita esa situación. No porque sea pregunta de quiz, que puede que sea, que salga en un quiz, pero no porque sea pregunta de quiz, sino para que tengamos en cuenta. Mire cómo se va armando el esquema, mire cómo vamos armando el rompecabezas. Entonces decimos que, ¿qué constituye salario? ¿Qué no constituye salario? ¿Qué es un salario en especie? Ahora, si voy a hacer un contrato en el cual voy a recibir una parte del pago en especie, entonces si gano el mínimo, no me pueden pagar en especie más del 30%. Si gano más del mínimo, no me pueden pagar más del 50% de mi salario en especie. ¿Qué sucede? ¿Por qué se establece esa norma? ¿Por qué establecen esa cuestión de esa manera? Habían algunos empleadores que tenían casas, tenían fincas, entonces digamos que no, yo le doy la vivienda, le doy la alimentación, tiene su medio de transporte y no le pago su salario, sino simplemente le estoy dando todo para que usted viva porque tengo que pagarle. Entonces, de ahí surge esa norma. Sí, usted le puede dar vivienda, le puede dar alimentación y todo, siempre y cuando no establezca más de ese porcentaje. ¿Por qué? Como lo decía la definición del salario mínimo, que nos dice salario mínimo que es el 145. Entonces, aquí cito textualmente. Entonces nos dice, el salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia en el orden material, moral y cultural. Entonces, el salario mínimo genera como tal tanta controversia, tanto tema, porque se supone, por norma, se supone por ley que es mejor dicho, el salario mínimo es lo mínimo que puede recibir una persona para poder relativamente vivir, que en ocasiones sí, sabemos que esa cifra no alcanza y una serie de costos que no alcanzan a estar allí incluidos, pero se supone por ley que por eso se habla de salario mínimo, que eso que usted recibe es lo mínimo para poder cubrir con sus obligaciones o con sus necesidades básicas, alimentación, vestuario, vivienda, para poder, bueno, estudio también viene incluido, para poder llevarlas, o sea, lo mínimo vital, por eso se habla de un salario mínimo, que eso que se fije, eso que se paga, es lo mínimo que usted necesita para poder llevar una vida, por eso hablamos de en el orden material, moral y cultural. Es lo mínimo que usted puede recibir, ¿para qué? Para poder llevar una vida relativamente digna, suplir sus necesidades básicas, alimentación, vivienda, vestuario, educación, es lo mínimo, es la base o es lo que se ha establecido. Conocemos que el salario mínimo en cierta medida, pues, si el salario mínimo sube 20.000 pesos, el costo de vida sube 50.000, pero pues esa es la razón de ser y por eso se estipula y por eso se fija ese tema del salario mínimo. Que hablábamos también, pues ese ya no estaba ahí dentro de las consultas, que es ese artículo 146, que entonces nos dice, factores para fijar el salario mínimo. Para fijar el salario mínimo debe tomarse en cuenta el costo de vida, las modalidades de trabajo, la capacidad económica de las empresas y empleadores y las condiciones de cada región y actividad. Para los trabajadores del campo, el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el empleador proporciona a sus trabajadores y en lo que se refiere a habitación, cultivos, combustibles y circunstancias análogas que disminuyen el costo de vida.
Por eso, en los pagos en especie se habla de alimentación, vivienda, son los que se tienen como tal allí establecidos, ya que pues igual son como, ese pago en especie es para disminuir, listo, no tenga que pagar arriendo, yo le asigno una casa para que usted viva y pues igual digamos que entra a convertirse en parte del pago. Listo, circunstancia que algunos de los empleadores pueden estar obligados a suministrar a sus trabajadores alimentación y alojamiento, también debe tomarse en cuenta para la fijación del salario mínimo. Pero entonces, en ese caso, hablamos que lo principal es el factor número 1, que nos dice debe tomarse en cuenta el costo de vida, las modalidades de trabajo, la capacidad económica de las empresas y empleadores y las condiciones de cada región y actividad. Por eso siempre es un rifirrafe entre la reunión para el salario mínimo que termina fijándose por decreto. Es por eso, porque es que igual los empleados llegan, o bueno, las centrales obreras llegan pidiendo un 20 y pico por ciento, un 18%, y los empleadores proponen únicamente un 3, un 4%. Por eso digamos que es como ese tema. Pero se tiene en cuenta el costo de vida. Por eso escuchamos nosotros hablar de inflación, IPC, que es el índice de precios al consumidor, son aspectos que se tienen en cuenta a la hora de fijar un salario mínimo. Porque el salario mínimo entra a constituir un rol, entra a desempeñar un rol muy importante por varios aspectos, muchachos. ¿Entra qué? Entra a fijarse no solo para las necesidades de las personas, sino es la base para muchos cobros, muchos costos. Entonces, por mencionar alguno, el tema de las multas de tránsito. Las multas de tránsito están establecidas o están fijadas, la base es en salarios mínimos. Entonces, una multa puede tener un costo de 10 salarios mínimos mensuales o 10 salarios mínimos diarios legales vigentes. De acuerdo al ajuste, se ajustan toda esa serie de cifras. No sé hasta este punto cómo vamos. Es claro, sé que un poquito ladrillo me han escuchado hablar bastante el día de hoy, pero no sé si hayan dudas, preguntas, o es claro todo hasta el momento. Sí, señor, vamos claros. Sí, Listo, señor. Estamos claros, profe. Sí, señor, excepto el quiz que usted sí nos asusta, profe. Pero tranquilos, el quiz no lo voy a hacer hoy porque es que igual les acabo de dar las respuestas. Ese lo hacemos el próximo sábado. Ay, no sea así, profe. No, pues Sin claro, quiz ¿por es qué le pregunto chévere. lo que acabo de explicar? Sin quiz es chévere, sin quiz son chéveres. ¿Cierto, muchachos? ¿Quién apoya? No, pero el quiz no lo vamos a hacer hoy. El quiz lo hacemos el Esa otro bueno, sábado no, no apoya para sin ver si quiz. sí repasan. Sí, profe. Sí, 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 sí. lo que Los pasa es dos. que lo que usted dice, primero pues lo del tema de la fijación del sueldo mínimo, pues es el trauma de los empleados anualmente, porque es que obviamente uno espera que sea una remuneración, o sea, se le aumente a una remuneración bastante fuerte, porque pues tenemos el tema de la inflación, que estamos sobre el 19%, y se sabe que todo lo graban sobre la mayoría de cosas la graban sobre el 19%. En caso mío, que yo soy por prestación de servicios, yo tengo que pagar una planilla para que me paguen mi sueldo. La planilla que consiste, ella me reúne salud, pensión y riesgos. No pago caja de compensación o si no me aumenta. Esa ahorita estoy pagando 270.000 pesos. Y eso es un deducido que tengo que hacer a mi contrato, a mi sueldo anual, a mi sueldo mensual, digo. Bueno, A sus, podemos a decir sus que es un honorarios. sueldo, a mis A sus honorarios. Son honorarios. mis Porque usted honorarios, no es exactamente. empleado. Exactamente, entonces siempre es fuertecito el tema ahí, ¿no, muchachos? O sea, muchachos, para que contextualicen un poco, que es, uno cuando trabaja por prestación de servicios le da duro un tema porque uno pues no tiene vacaciones, no tiene primas, que eso pues es una ayuda bastante a un empleado. Uno solamente cuenta con el valor de su De los contrato. honorarios. Sí, sí, exacto, el valor total de sus honorarios divididos en las cuotas que
que se dignifican para poder pagar ese contrato. Por lo menos yo tengo un contrato a 6 meses, por más o menos 8 millones y pico. Entre 6 meses me dan otro y así estoy mientras. Pero entonces siempre es complicadito porque, como le digo, ahora no sé, profe, una EPS o bueno, todas esas EPS y todos los fondos de pensiones, yo sé que ellos, bueno, el primer base gravable que tienen ellos para poder sacar la cuantía de cuánto se va a cobrar ese salario mínimo sobre lo que se suba, pero pues a mí por lo menos se me hace terrible que uno pague tanto. Por lo menos yo pago 130 y algo de salud, 120 y algo de salud, 140 y pico de pensión y 9.000 pesos de riesgos. Claro que esos los riesgos van divididos yo tengo el tipo uno porque yo no salgo de la oficina, pero digamos los que salen y tienen actividades externas, pues sí tienen otro tipo y son pago nomás. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué le cobran uno tan caro si realmente la atención es igual que el resto? Sí, es que lo que pasa es que, bueno, es harto porque igual, la cuenta es la siguiente. Su merced tiene su contrato, una cantidad de cifras, listo. Entonces, de ese contrato, su merced sáquele el 40%. Ese 40% es la base para cotizar. Entonces, suponiendo si es 1 millón lo que usted ganará, por decir cifras, ¿no? Si es 1 millón, entonces el 40% son 400.000. Listo. Entonces, ese 400.000 pesos es la base para liquidar lo que es salud y pensión. Entonces, de esos 400.000, su merced le saca el 16%, que es lo correspondiente a pensión, y le saca el 12%, que es lo correspondiente a salud. Entonces, eso es lo que le incrementa a uno ahí esa base. Y por eso se paga tan alto, porque es que los empleados, cuando se tiene un contrato de tipo laboral, el empleado paga el 4% en el caso de salud. En el caso de salud, entonces, el empleado paga el 4% y el empleador paga el 8% para completar el 12%. En el caso de pensión, entonces, el empleado paga el 4% y el empleador paga el 12% para completar el 16%. Y el tema de ARL, cuando se habla de empleado, la asume el contratante, el empleador. Pero en el caso de nosotros como contratistas, entonces eso lo asumimos también nosotros. Por eso los costos tan altos que se pagan en planilla por esos conceptos, porque es que nosotros estamos pagando la totalidad de nuestros aportes a lo del tema de protección social. Por eso es tan alto. Esa es la situación y pues por eso tiene uno que pagar y dependiendo de lo que usted gane, también le aplican un RTICA, un retefuente, una serie de impuestos que eso los asume uno totalmente. Ese es el lío y el inconveniente ahí con ese aspecto. Igual, cuando ya entremos a ahondar en el tema de prestaciones, vamos a liquidar, vamos a hacer una serie de ejercicios y ejemplos al respecto. Pero sí, la base para definir costos y demás, la base es el salario mínimo. Con base en el salario mínimo se estipulan lo que son las cuentas, trámites notariales. No, los bancarios son privados, ellos tienen sus propias tarifas. Pero lo que son trámites notariales, multas de tránsito, trámites así administrativos con entidades del Estado, se fijan, se basan en el salario mínimo. Entonces, esa es la importancia y por eso como tal tiene un papel tan determinante la fijación de del salario mínimo. Por eso se habla de la controversia, se arma una serie de elementos, que entonces que el 12, que el 8, y generalmente en los últimos años no hay consenso entre las centrales obreras y los empleadores, entonces termina fijándose por decreto de las cualidades o de las capacidades que tiene, de los poderes que tiene como tal el presidente de la República, es ese. Al no haber una concertación en la fijación del salario mínimo, se puede entrar a establecer por decreto basándose en la inflación de los años anteriores, la parte de regresión o como tal, como ha venido comportándose, como ha tenido comportamiento el, la inflación, el IPC o el tema de impuestos, se entra a fijar el tema del incremento del salario.
que en ciertas ocasiones 3.5, 4, 4.2% ha sido como la constante de, de los incrementos. Entonces ha sido como tal la base que se ha tenido para fijar esa partecita. Entonces, muchachos, bueno, ya cerrando este paréntesis, en la plataforma les tengo, si miraron que por ahí hay una bonita actividad, algo muy sencillito para que ustedes participen y se inspiren. ¿Temas exposición? No. No. Ahí en la parte derecha de la página hay una partecita que dice foros, Foros, sí señor, ahí dice foros. que dice foro contratos. Sí, contratación, salario y software contable. No. Si quiere su merced, puede mostrarme lo que le aparece en la pantalla ahorita. Si quiere, deje compartir ahí el código y Espérame. miremos lo que le aparece en la plataforma. Listo, espérame un segundo. Listo, tranquilo. Dios de compartir. Profe, ¿qué hay que hacer con el foro? Señor, ¿Qué toca hacer con el foro? ¿Responderlo? exactamente. Entonces, ya que estamos hablando de salario mínimo, de labores, de una serie de actividades, entonces en este punto, en el foro, les aparece o nos indica, dice, ¿qué sucedería si después de prestar sus servicios a una empresa no recibe en ningún momento la correspondiente contraprestación acordada? Ustedes hacen un contrato en los que les van a pagar X cantidad de dinero o van a recibir una contraprestación, bien sea en especie, en dinero, bueno, eso ya lo definen ustedes, pero ustedes prestan sus servicios y no les pagan. ¿Qué sucedería? Eso es lo que quiero que planteen ahí en ese foro. Entonces, todos tienen acceso a la plataforma ahorita, ¿cierto? Sí, ya me aparece, profe. Ah, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dar 5 minuticos para que hagan la participación, para que hagan la intervención en ese foro. Tengo las 5:44, entonces a las 5:50 ya deben haber hecho su intervención en el foro. Hacemos una socialización ahí rapidita al respecto y cerraríamos como tal la sesión. Entonces voy a silenciar mi micrófono un momento. Tenemos 5 minutos para que hagamos nuestra intervención y nuestra participación en el foro. Listo, profe.
Bueno, ¿cómo nos fue? Bien, señor. Listo, ya dejamos el aporte ahí en la plataforma. Sí, señor. Bueno, entonces, ya miramos lo que nos dejó Fernando y Wilber, que son los que ya tienen ahí sus aportes planteados. Listo, entonces, pues, igual ahí sí como ustedes lo escribieron, pues, yo pensaría que bueno, cada uno de ustedes léelo porque, pues, para que le pongan el sentimiento o la razón por la que lo escribieron allí. Entonces, en ese orden de ideas, arranquemos por Wilber. Por favor, nos leen su participación. De la mía, profe. Que es que no le escuché a Wilber. ¿Qué me dijo su merced? Es que no. Voy a leerla, profe. Listo. A ver. La primera opción es acudir al inspector de trabajo para recibir una asesoría. Después de eso hay dos alternativas: presentar una queja por el incumplimiento de las obligaciones o conciliar con su empleador los plazos de pago e indemnización. Si esto no funciona, debemos presentar una demanda ante el juez laboral, quien ordenará el pago de la deuda. Listo. Entonces, bueno, hoy lo que su merced plantea es acudir para una asesoría. Listo. Y ya después presentar una queja por el incumplimiento. Listo. Ahorita reúno las participaciones de los tres y sacamos unas conclusiones. Listo, Fernando. Su merced. Listo, pues yo puse, bueno, mi opinión es documentarse sobre el caso en mención, ¿sí? El trabajador dispone de un año como máximo después que el salario, entre paréntesis, paga, paga estas u otros conceptos. Debería verse a... Es que aquí no me cayó esto. Abandono para interponer la correspondencia y reclamación de la cantidad. Pasa un dicho plazo y dicha cantidad no podría ser reclamada como consecuencia de la prescripción, ¿sí? Los reconocimientos de la deuda en el ámbito laboral tienen el mismo plazo de una descripción, de una prescripción de un año, por lo que por lo que pasa este tiempo, este plazo, no es posible reclamar ante la justicia. Y lo otro sería pues iniciar el trámite ante las autoridades en mención. Pues lo que entiendo de esto es que pues tiene un año como máximo, siempre uno tiene un año como máximo para reclamar cualquier tipo de obligación, ¿no? Más que todo en el tema laboral, porque pues ya ellos dicen que ya prescrito, ¿no? Exactamente, sí, cuando hay como tal un contrato laboral, sí hay un tiempo en el cual, porque es que hay una serie de argumentos bajo los cuales la empresa puede no pagar. Por ejemplo, en este caso con temas de pandemia, que la empresa diga, no, estoy en una crisis financiera, si usted quiere mirar, vea, mis deudas son mayores que mis ingresos, entonces puede presentarse esa serie de casos, pero pues igual sí hay un tiempo para responder por dicha obligación. Importante en cualquiera de los casos documentarnos y basarnos en la ley, basarnos en la normativa vigente antes de tomar decisiones, tomar iniciativas, toca consultar y documentarnos frente a la norma. Y el último aporte, que es el de Daniel, entonces por favor, su merced nos puede leer, Daniel, el aporte, lo que planteó allí.
Sí, señor. En estos términos tendríamos que pues evitar una acción legal, antes que todo, porque pues de alguna u otra manera eso más adelante nos va a perjudicar, ya que a medida de prestar nuestros servicios debemos recibir nuestra remuneración. En caso de no hacerlo, nos corresponde entrar a un acuerdo verbal con la empresa. En caso de que a cuánto tiempo podrían cancelar, sí, podrían dar mi dinero, la contraprestación. Si ya este se incumple, creo yo que pues lo siguiente sería incurrir a una demanda legal por el incumplimiento del contrato, de la contraprestación de la cual estábamos realizando. Exacto, correcto, sí, señor. Gracias, Daniel. Importante, en ese caso, siempre tener evidencias, siempre tener soportes de la labor realizada. Si como tal usted prestó sus servicios, usted cumplió con las obligaciones pactadas, usted tiene que tener unos soportes y unas evidencias que justifiquen o que evidencien lo que usted ha llevado a cabo y lo que usted desarrolló. Entonces, documentarlos. Esto que plantea Daniel es interesante, no recuerdo, bueno, que se plantea, que es el tema de entrar en primera instancia a hablar con el directamente implicado, que es el empleador, para tratar de llegar a un acuerdo. Si no, entonces ya nos documentamos, nos vamos con la parte legal, buscamos a los entes reguladores, que en este caso sería el Ministerio de Trabajo o la oficina que haga sus veces en el lugar donde se presente la situación. Por eso, en los contratos es importante colocar tanto el domicilio del empleador como el domicilio del empleado, porque es que asimismo sabemos en qué jurisdicción estamos. Si la empresa se encuentra en jurisdicción de facultativa, yo tengo que acudir a la oficina de trabajo que está ubicada en esa ciudad. Si hay, es una vereda, listo, pero es una vereda de qué municipio. Ah, no, es de Oaxaca. Ah, bueno, entonces yo me acerco a la oficina del trabajo o a la oficina o a la entidad que cumpla esas funciones en el municipio de Oaxaca para interponer mi queja, para interponer lo que yo quiero, pues plantear, la demanda o pues la solicitud de mi contraprestación. Pero, profe, en eso sí tengo una pequeña como acotación acá en el tema. Lo que pasa es que, pues no sé, no por temas personales, sino porque uno ha escuchado amigos, conocidos, pues yo veo que en eso sí hay la falencia mucho en las oficinas de trabajo, porque las oficinas de trabajo plantean el panorama que propone mi compañero Daniel, que ellos primero concilien, hablen, sí, pero muchas veces es complicado que un empleador concilie porque él se va a pegar a lo que usted decía, profe, si yo tengo un déficit fiscal, tengo esto, tengo lo otro, ¿sí? Entonces ellos van a buscar muchas veces no pagar la obligación y buscar que el empleado desista. Usted sabe que en la ley colombiana es como muy flandengue en el tema porque ellos, pues uno ve que de pronto la ley se inclina más para el empleador que no para el empleado, porque usted sabe que ponemos un empleador muchas veces que busca no pagar. ¿De qué forma? Se declaran en tema de insolvencia, reestructuración. ¿Eso que da? Que se genere cierta cantidad de tiempos a favor de los empleadores y y que eso pues termine aburriendo al empleado, dicen, pues, porque podemos, el tema de de la reestructuración da creo que 3 o 4 años para que la empresa vuelva y retome, ¿no? Y si se declara insolvente o en quiebra, pues peor, porque dice yo no tengo con qué pagar y él dice, y depende, si usted sabe que existe la ley, existe la trampa, entonces dice no, mis activos no van para pagar esto, lo otro, o ponen activos bajos pues para poder pagarme la menos cantidad posible, ¿no? No sé si me hago entender, profe. No, sí, sí, señor, tiene su merced la razón. Eso suele presentarse. En cierta medida, si la empresa se llega a declarar en quiebra, bancarrota o algo por el estilo, entra en un proceso de liquidación y se miran los acreedores, quienes deuda. En cierta medida, en última instancia, si la empresa en verdad se demuestra que no tiene liquidez, entonces puede empezar a tomar los activos de la empresa. Y en cierta medida, si no hay forma de recuperar parte de lo adeudado, entonces puede como tal adquirirse uno de los activos como forma de pago. Puede que, si en ese caso tiene su materia, que a veces se unen pérdidas,
porque digamos que sí, no, bueno, suponiendo, me deben 500.000 pesos, o bueno, vamos a suponer 1,500,000, y me dan un computador, pero el computador ya tiene 5 años de uso, entonces digamos que está valorado más o menos en 600, 700. Entonces, sí, digamos que son como de de los riesgos, como de los temas que se presentan, pero pues, es una lotería y es un tema bastante complejo, es un tema álgido, eso para la parte ¿de qué? Para la parte del tema de ¿qué les iba a decir yo? Del tema legal o de realizar como tal los pagos es un poco complejo, pero pues igual, entonces arrancamos por la base de entrar a negociar y posteriormente proceder con la oficina de trabajo y pues ya que se adelante el proceso o ya como tal entramos con el derecho laboral o asesoría, bueno, sería elementos al respecto. Entonces, bueno, y quería generar como tal esa reflexión aquí para el día de hoy, ya cerrando la sesión del día. Bueno, les voy a dejar una pequeña tarea. Esta es consulta, no tienen que hacer la presentación ni nada. Ah, bueno, voy a abrir en unos minuticos espacio para que suban las diapositivas, para que suban sus presentaciones, que pues como la evidencia de la actividad que desarrollamos el día de hoy. Ya después de que tenga las presentaciones en plataforma, las voy a publicar en anuncios para que queden, para que tengan acceso a ellas. La próxima semana hay quiz de lo que vimos hoy, de lo que hablamos, de los artículos que expusieron ustedes, de eso vamos a hablar, de ahí sale algo para el quiz, entonces como para que repasen en estos días. Entonces, la tarea que les voy a dejar es que ustedes tienen que consultar de cuánto ha sido el incremento del salario mínimo desde el año 2000. Entonces, en el año 2000, el salario mínimo era de X cantidad. Para el año 2001, era de tanta cifra, tuvo un incremento del tanto por ciento. Eso ustedes encuentran esa tablita, incluso como desde el 85 encuentran ustedes esa tablita que les encuentra, sale año a año, salario mínimo en pesos, en dinero, y el incremento porcentual. Entonces, me traen esa tabla en su libreta de apuntes o si quieren la copian en un documento, más que la evidencia para entregármela a mí, es la consulta previa que quiero que hagan de este tema, porque pues de ahí vamos a mirar unas cosas, vamos a trabajar unos aspectos para desarrollar. Entonces, no sé si hasta este punto hayan dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones o algo similar. No, señor. Bueno, entonces, nosotros regularmente iniciamos 4:30 y vamos hasta las 7. El día de hoy, bueno, iniciamos 3:30, iniciamos 3:50, 3:55, pero pues digamos que los 20 minutos de 3:30 a 3:50 eran como para preparar o para ultimar detalles de la presentación. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, voy a detener aquí la grabación. Igual pues voy a dejar como tal